Hemos estado en el libro de Gálatas, terminamos ya el capítulo 2, nos faltaba apenas el último versículo del capítulo 2, que era el versículo 21. Pues el Señor nos estuvo y nos detuvo allí, creo que viendo y meditando un poquito en ese poderoso pasaje que ha sido utilizado durante muchos años por el Espíritu Santo para hablar sobre aquello que Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba totalmente hablándole a los Gálatas, pues los estaba llevando a la esfera, a esa esfera del Espíritu. Pablo los estaba llevando a ellos a ese entendimiento profundo, porque ahí hay gran revelación en este pasaje. Los estaba llevando a una experiencia, que ellos entendieran la experiencia de qué significaba estar crucificado con Cristo. Es para los Gálatas, obviamente, y para el mismo apóstol. Ustedes saben que Pablo ni siquiera vio la crucifixión en vivo del Señor Jesús. Mucho menos los Gálatas habían visto el evento de la crucifixión del Señor Jesús, pero todas las cosas que ocurrieron allí, lo que Pablo les está diciendo a ellos es que todo lo que sucedió alrededor del Señor Jesús, alrededor de su obra, alrededor de su crucifixión, tenía una aplicación permanente, porque las cosas del Espíritu tienen una aplicación permanente. Las cosas del Espíritu no son simples datos históricos. O sea, la muerte del Señor Jesús, claro que tiene el dato histórico, la fecha, todo lo que sucedió, cómo nos llegó, los testigos que hubo, cómo nos contaron las cosas. Todo eso está bien, eso es lo histórico. Pero más allá de lo evidente, más allá de lo histórico, más allá de lo que los ojos de los hombres pudieron ver, ahí estaba ocurriendo un acontecimiento donde Dios irrumpe en el mundo natural. Es el momento donde el reino de los cielos va a hacerse real para los hombres por la obra de Cristo, y es el momento donde Pablo está diciendo que lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, aunque era un hecho histórico que él no lo vio, él mismo, cuando Cristo se acercó a él, y como cuando todos nosotros nos acercamos, hay un hecho real y espiritual que se cumple allí mismo en la muerte del Señor, porque Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ni siquiera Pablo habla de que la crucifixión de él fue en un evento histórico, como quien dice, utilizando el pasado. No es como que Pablo está diciendo: con Cristo yo estuve crucificado, sino que él está diciendo que si nosotros estamos en Cristo y en la realidad del Espíritu, cada día nosotros tenemos que experimentar o tener la experiencia profunda cada vez más de qué significa que con Cristo estoy juntamente crucificado y que ya no vivo yo. Pues todos estaban viendo a Pablo allí. Los Gálatas estaban viendo a Pablo, los judaizantes veían a Pablo, pero cuando él dice ya no vivo yo, nosotros por eso damos una explicación acerca de lo que es el yo. El yo es la imagen que nuestra alma expresa hacia afuera. Ese es el yo, la imagen interna que tiene nuestra alma y que es expresada hacia afuera. Y por eso Pablo dice que ese yo ya no vivía en él, porque él había sufrido una reconfiguración de su alma. Cuando vino la redención, cuando vino el rescate de Cristo, cuando vino la regeneración en su espíritu, Pablo dice: bueno, yo quiero informarles a ustedes que esta experiencia que yo tuve, señores Gálatas, es la misma experiencia de ustedes y que ustedes deben de tener. No se dejen arrastrar por las cosas de los judaizantes que son terrenales. Las cosas de los judaizantes son caídas. Las cosas de los judaizantes son religión. Ellos están en una esfera totalmente rudimentaria. Ustedes entraron en una nueva tecnología. Ustedes están en una tecnología más avanzada, que es la tecnología del Espíritu obrando a través de ustedes.
no tratando ustedes de acomodar las cosas terrenales, entendiendo las cosas terrenales, viviendo las cosas terrenales para poder aplicarlas a su vida en el Señor. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Él les está hablando, como hablaba ahora una hermana, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de una experiencia. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de una persona que nos permite tener una experiencia. Cuando estamos hablando del Evangelio, no estamos hablando de un conjunto de doctrinas, no estamos hablando de un libro gordo, no estamos hablando de unos preceptos, no estamos hablando de unas ordenanzas, no estamos hablando de unos ritos, sino que estamos hablando de una persona que ha sido implantada dentro de nuestro espíritu, para que esa persona crezca en nosotros y para que esa persona en nosotros cumpla el plan perfecto de Dios para el hombre. De eso es lo que está hablando Pablo. Pablo en ningún momento está apelando a que se convirtieran los gálatas simplemente en seguidores de una nueva enseñanza, de un nuevo conjunto de sistemas de hombre, donde no iban ellos a poder salir de su condición. La condición del hombre caído, la condición del hombre adámica es terrible. La condición de Adán es la condición de lo viejo. Por eso se le llama el viejo hombre. Y todo lo que hay en este mundo, por más tecnología que haya y hasta donde más se pueda desarrollar la tecnología, siempre será lo viejo. Siempre será lo viejo. Todo lo que el hombre hace y ha venido haciendo a través de la historia de la civilización de la humanidad, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, es viejo. Hace 2000 años Pablo estaba diciendo que eso era viejo. Hoy nosotros, en el 2023, podemos decir que toda la tecnología que vemos es vieja comparada con la tecnología del espíritu que ha sido implementada dentro de nosotros. Yo creo que esto nos tiene a nosotros que animar y nos tiene que permitir entender de que el Señor está haciendo, quiere ser y quiere hacer cosas mucho más grandes a través de un pueblo que ha llegado hasta esta historia que tenemos hoy y que deberíamos entender lo que Pablo está diciendo, lo deberíamos de entender mejor que cualquier otros hermanos de la historia de la humanidad antes de nosotros, porque han pasado muchos años y el Espíritu, dice el Señor, que nos dejaba su Espíritu para que nosotros a través de su Espíritu pudiéramos conocer toda la verdad, y la verdad se iba a desplegar, y la verdad se iba a abrir, y la verdad se iba a manifestar cada vez más. Si han pasado muchos años desde que Pablo dijo esto, se supone que nuestra revelación tiene que haber crecido más en ese aspecto de la verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora, dice Pablo, Cristo vive. Cristo es el que vive en mí. Cristo es la vida de arriba. Cristo no es la vida biológica. Cristo es la vida de arriba. La vida biológica es la vida que se nos dio, con la cual quedó Adán por razón del pecado, pero la vida biológica, como la que vivimos ahora, es la vida que quedó sumergida en el ámbito de lo terrenal. Ahora Pablo está diciendo, ahora vive en mí el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, porque la palabra Cristo significa ungido. Ni siquiera Pablo dice, ahora vive Jesús en mí, sino que dice Cristo, porque Cristo se refiere al que desciende, al que descendió del cielo. El prometido, el Hijo prometido de Dios, dice, ahora esa vida ha sido implantada en mí, y dice, y lo que ahora vivo en la carne, pues Pablo sabe, y todos sabemos, de que todavía tenemos un cuerpo. Cuando está hablando de carne, no está hablando carne en el sentido de aquella alma dominada por el pecado, sino que está hablando de carne en cuanto a cuerpo físico, este cuerpo físico que está siendo cada día llevado a
este cuerpo definitivamente está llevado a la tumba, porque este cuerpo se va a quedar aquí, este cuerpo físico, pero este cuerpo se convierte como en el recipiente biodegradable que se destruye para que se manifieste el verdadero cuerpo que hay en nuestro interior, que está relacionado con el Cristo que está en mí. Yo no sé si esto está claro, si está claro, mis amados hermanos. Espero que no sea confuso para ustedes en este momento. ¿Sí está claro? Hay como silencio en la sala. Bueno. ¿Está claro? Sigue tú, sigue tú. Bueno, Fabián pone manito. Gracias, hermano, que está claro. Nos gozamos en la vida. Gocémonos en la vida del Señor que está en nosotros. Gocémonos en el Cristo viviente que está en nosotros. Gocémonos en que mientras este exterior se va desgastando y va cayendo, pues dice el mismo apóstol Pablo, decía en otra de sus cartas, el que es el hombre interior se va renovando. Mientras Pablo habla del cuerpo como un tabernáculo, ¿no? Como una tienda. Pablo dice que esta tienda van pasando los años y se va deteriorando, pero también dice que a pesar de que la tienda en el exterior se va deteriorando, se va degradando, el hombre interior se renueva día a día. Y finalmente ese hombre interior es el que se va a manifestar un día y todo ojo lo verá. Bendito sea el Señor, porque todo ojo verá verdaderamente cuál era el ser interior que había dentro de nosotros. ¿Cuál era el verdadero ser interior que nosotros teníamos y cómo nosotros verdaderamente logramos cultivar ese ser interior que significa el Cristo en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo que todo esto que estamos viviendo, ¿qué merecíamos nosotros? Nosotros merecíamos habernos quedado en ese cuerpo y ese cuerpo se destruye y se destruye también tu alma y se destruye también tu espíritu separado de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, eso es lo que merecíamos. Pero Pablo va a decir que Dios no ha querido eso. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno entre en un estado de separación permanente para con Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha entregado, que ha ofrecido a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Un alma para Dios es muy importante. Un alma para Dios, un alma, cualquier alma, el alma de cualquier hombre para Dios es muy valiosa. Nada puede comprar la vida de un alma. Nada puede comprar la vida de un alma de un hombre por nada. No es negociable. Aunque los hombres sobre esta tierra, dice Apocalipsis, que Babilonia comercia con de todo, y termina el versículo de Apocalipsis diciendo, hasta con las almas de los hombres se hace comercio. Así termina diciendo el Apocalipsis. Entonces, mis amados, por eso Pablo en el versículo 21, ¿qué es lo que dice Pablo? No desecho la gracia de Dios. No desecho. Pablo no hace nula la gracia de Dios. ¿Y por qué le está diciendo a estos Gálatas eso? Pues porque ellos sí lo estaban haciendo. Los Gálatas sí estaban haciendo eso. ¿Qué era lo que estaban haciendo los Gálatas? Pues los Gálatas estaban haciendo nula la gracia de Dios. ¿Y por qué la estaban haciendo nula? Porque se volvían a la ley. Exactamente, mi hermana. Gracias por esa respuesta tan rápida, eficaz, de reflejo. Claro que sí.
porque ellos se estaban volviendo a la ley, se estaban volviendo a los rudimentos, porque Pablo incluye la ley dentro de un rudimento que pertenece a la escala de lo viejo, porque la ley pertenece al viejo pacto, por eso se llama el viejo o el antiguo testamento. Y Pablo les está diciendo a ellos, yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, Pablo les está diciendo, amados Gálatas, parece que, por eso es que el versículo 3 es tan dramático. El versículo 3 es muy dramático. ¿Y por qué es tan dramático? Porque Pablo entra como en una desesperación, voy a decirlo en esos términos, Pablo entra como en una desesperación interna porque él está diciendo, ¿cómo usted, habiendo entrado en la nueva realidad, cómo usted habiendo entrado en la esfera de lo nuevo, cómo usted habiendo entendido y habiendo disfrutado de lo que es entrar a la nueva revelación, entrar a lo que es nuevo, ¿cómo usted va a querer lo viejo? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo va a devolverse usted? ¿Cómo usted va a querer estar en los rudimentos? ¿Cómo va a usted estar en la vieja tecnología, no? Cuando es como yo recuerdo, cuando yo estaba en el Ecuador viviendo, estaba el internet, apenas estaba en el apogeo, estamos en el apogeo de las comunicaciones, y entonces uno se metía al computador. Algunos que son de mi época se recuerdan, tal vez los más jovencitos no saben de esto, pero cuando uno se metía al computador y se iba a conectar con el internet, era por la línea telefónica. Yo no sé si lo recuerdan algunos hermanos, era por la línea, o sea que cuando usted prendía el computador y se unía al internet, se ocupaba la línea del teléfono, porque en esa época existían los teléfonos fijos. Y si sonaba el teléfono, le sacaba el internet, mi hermano. Uno rogaba que nadie llamara a esa hora. Lo que está diciendo Alex es muy, muy cierto. Usted estaba escribiendo, obteniendo información del internet y escribiendo algo, y usted tenía que estar grabando permanentemente, y usted estaba en una tensión permanente, porque en el momento que usted estuviese haciendo algo, y si no grababa, y le sonaba una llamada telefónica, se le caía el internet y se acabó el trabajo que usted estaba haciendo. Usted se metía al internet y si usted estaba utilizando el internet, la llamada también tenía problemas. Era difícil de que la llamada se diera. Era confuso la cosa. Así era en ese tiempo. Los hermanos que son de esa época recordarán eso. Esa era la... Sí, Carlitos. Por Así favor, era. no revelen la antigüedad. Pero... No, sí, así era. Angelito, así ¿se acuerda, Angelito? Mijito, salta a la vista. La antigüedad. Salta la vista. No hay que recordarlo. La antigüedad salta a la Angelito, vista. ese que le tocó fue fibra óptica, Carlitos, siga. Así fue. Yo recuerdo eso y usted le dice esto a estos jóvenes de esta nueva generación. ¿Y de qué me está hablando usted? No saben de qué uno les está hablando, pero así era. Y uno se demoraba para bajar algo de la información. No, pues usted se iba, se acostaba mientras estaba bajando algún documento, se acostaba, y las amas de casa alcanzaban a hacer el almuerzo y venían y todavía se estaba bajando el documento. Hoy en día, cuando usted le hablan de las velocidades del internet, le hablan de 20, de 40, de 50, de 100 megas, casi que en un parpadeo se baja en un documento, un libro completo, en un parpadeo, y se está bajando casi en un parpadeo, y los jóvenes de hoy en día están impacientes porque dicen, oye, ¿usted qué internet tan lento? ¿De cuánto tiene? No, yo tengo de 30 megas, de 40 megas. No, tiene que meterle 100 megas a eso.
Así era y así es hoy. ¿Cómo le parece que Pablo le está diciendo a los Gálatas, cómo que ustedes tienen una tecnología del espíritu con 1.000.000 de megas y ustedes quieren volver al internet de hace 40 o 50 años atrás? Ustedes están como locos. Eso es la desesperación que Pablo tiene. Eso es lo que, por eso es que el capítulo 3 ingresa al capítulo 3. ¿Cómo ingresa el capítulo 3? Con una exclamación. Con una exclamación. ¿Quién me lee quién me lee como aparece allí? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Bueno, Angelita, hizo bien la tarea, pero creo que Pablo es más dramático. ¿Quién me lo lee con más dramatismo? Oh Gálatas insensatos. Por no decirles brutos. Carlitos, ¿puedo leer una traducción? Bueno, Que... Anita, léelo con el dramatismo que Pablo... Pero expresado, Anita, expresado. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los hipnotizó? Antes captaban vívidamente el significado de la muerte de Cristo. Los invito a considerar lo siguiente. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo por guardar la ley? Claro que no. El Espíritu descendió sobre ustedes después que oyeron de Cristo y confiaron en Él para obtener la salvación. ¿Entonces se han vuelto locos? Hasta ahí. Excelente. Yo creo que Anita apunta para la dramaturgia. Sí, muy bien. ¿Qué dice Ángel? Que no lo vimos. Ay, Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Excelente representación, Angelito. Creo que tenemos buenos actores dramaturgos de la dramaturgia, porque creo que Pablo su rostro estaba totalmente desencajado escribiéndole a los Gálatas lo que había pasado, y él no se ahorra el decirle, hay muchas traducciones, ¿no? Como lo que están leyendo los hermanos. Aquí en la Reina Valera versión 60 dice, oh Gálatas insensatos. Hay otras versiones que llegan a decir hasta estúpidos, ¿no? Me parece fuerte, pero así alguna versión lo tiene. Entonces, tontos. Bueno, cualquiera de las traducciones. Pero mire que eso está en signo de exclamación porque el apóstol Pablo está totalmente abismado y anonadado por lo que había pasado, habiendo comenzado por la gracia de Dios, que la gracia de Dios finalmente es algo tan sencillo. ¿Por qué nos habla de tan sencillo? Porque la gracia es tanto como el Señor te está ofreciendo algo, te está entregando, y lo único que tú tienes que hacer es extender el brazo y recibir. Punto. Vamos a decirlo en esos términos. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Alguien te está pasando algo, te está regalando algo, te está regalando a ti una tonelada de oro, pues, o te está regalando el cheque con los ceros a la derecha que tú te imagines, y te está diciendo, mira lo que tengo para ti. Aquí tengo el cheque con esta cantidad de ceros que es inimaginable. ¿Y qué es lo único que tiene que hacer usted? Recibirlo, extender la mano y decir, oh, gracias. Eso era lo único que ellos, a lo que Pablo les había llevado a entender, porque de eso se trata la fe. La fe se trata de que es impulsado el hombre a que extienda los brazos, a que extienda las manos y diga, sí, esto es lo que yo necesito, gracias. Y por eso Pablo les está diciendo a ellos, oh Gálatas insensatos. La palabra que se utiliza en el griego es la palabra anoetos. Anoetos, así como se las estoy
como lo que estoy hablando, anoetos. La palabra noetos está muy relacionado con la palabra nous en griego, que es la palabra mente. Por eso es que uno dice, algunos lo traducen faltos de mente, faltos de entendimiento, tontos o faltos de razonamiento, faltos de cordura. Se puede traducir de cualquiera de esas maneras, porque la palabra anoeto es sin, el prefijo a es sin y nous es mente, sin mente. Entonces se podría traducir al español de cualquiera de las formas como lo estamos hablando. Oh Gálatas, faltos de mente, de razonamiento, faltos de cordura, insensatos. Y por lo menos del versículo 1 al 5, Pablo va a hacer 6 preguntas. De hecho, la carta después de allí se va a desarrollar de acuerdo a esas 6 preguntas que Pablo, él mismo, se las está haciendo a ellos. Y él mismo se hace esas preguntas también, Pablo, y por eso él va a comenzar en el desarrollo de 6 preguntas a estos hombres. Ese número 6 habla del hombre, a estos hombres que se estaban devolviendo, se estaban resbalando otra vez a la ley, a las obras de la ley, que implicaban toda una serie. Imagínense usted el sistema que había para acercarse a Dios bajo el antiguo pacto. Nos habla de una cantidad de cosas que no tiene sentido en el yo extiendo la mano y recibo, y punto, y se acabó. ¿Usted cómo quiere? Usted va donde una persona que le dice, es como si le dijera, mire, tengo aquí este cheque, como yo le decía ahora, de los varios ceros a la derecha, y usted le dice a esa persona, no, pero espérese, usted me lo quiere regalar, pero no, déjeme, yo le hago unas cosas para que usted me lo entregue. Oiga, pero no necesitan nada, yo te lo quiero entregar. No, pero déjeme que yo sí quiero hacer, a ver, yo qué quiero, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro antes de que usted me entregue el cheque. Sí me hago entender, hermanos. Por eso era la cosa tan dramática que el apóstol Pablo está manifestando. Dice, oh Gálatas insensatos. Pablo les llama insensatos. Ahora, ¿por qué él les llama insensato? Número 1, porque ellos habían comenzado por las cosas de la fe, por el Espíritu. Ellos obedecieron al Evangelio. El Evangelio es el recibir de una persona. El Evangelio es esa persona que viene a nuestra vida y que yo la recibo simplemente por decir, sí, te creo, te recibo. Eso es el Evangelio. Sí, Señor, creo que tú moriste. Sí, Señor, creo que en la cruz tú hiciste una obra extraordinaria. Sí, Señor, creo que esa obra ahora es para mi beneficio. Recibo y creo que esa obra es para mi beneficio. Sí, Señor, creo que tú ahora que vienes a mi vida, vienes a hacer una obra de transformación. Creo en esa obra, Señor. Te recibo y quiero recibir esa transformación. Y sé y entiendo que la única manera de que tú operes esa transformación dentro de mí es que tú estés dentro de mí. Punto. Te recibo. Ese es el evangelio puro. Pablo llevaba el evangelio, o sea, llevaba la persona de Jesucristo. Él portaba la persona de Jesucristo. Por eso decía el apóstol Pablo que cuando leímos Gálatas en el capítulo 1, que ellos se dejaron llevar por un evangelio pervertido, un evangelio diferente. Cualquier evangelio en términos de Dios que no sea a través de su Hijo es algo pervertido. Ustedes saben que la palabra evangelio significa cualquier buena noticia que no incluya o que no tenga nada que ver. Más bien no que no incluya, sino que no tenga nada que ver con la persona del Hijo Santo de Dios. No sirve. Es algo pervertido. Ellos dejaron la gracia y estaban dejando la gracia para someterse otra vez a la ley de Moisés, porque habían sido, va a decir Pablo, fascinados.
Esta palabra fascinado también tiene las traducciones del griego, ¿no? Pablo les está recordando con esta pregunta, les está diciendo, ¿quién nos fascinó? Él está totalmente abismado por lo que pasó, porque ellos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora iban a estar esclavizados otra vez a los falsos maestros. Se iban a esclavizar a los falsos maestros, porque cuando usted es esclavo de algo que alguien porta, usted se esclaviza al que porta eso. Ante estos falsos maestros, Pablo ni por un momento accedió a someterse, como lo dice ahí en Gálatas 2:5. Él ya les había dicho, por eso les había explicado antes, a ese tipo de hombres que vinieron después de mí, a esos hombres yo nunca, nosotros nos sometimos, y él les había explicado lo que pasó cuando ellos subieron con Bernabé y cuando subieron con Tito justamente al concilio que hubo en Jerusalén. Le dice que esos hombres ya estaban allí, en medio de ellos, encubiertamente, a escondidas. Esos hombres estaban escuchando lo que estaba pasando en ese concilio, y dice que ellos salieron justamente para evitar que su judaísmo fuese a caer. Y con ellos quizás se unieron otros cristianos todavía medio confundidos, como ya les había dicho yo a ustedes antes. Pero decía Pablo que estos hermanos iban, después de que él estuvo allí en esa zona, iban encubiertamente, a escondidas, porque no lo hacían tampoco abiertamente, sino que a escondidas comenzaron a ir a las iglesias que Pablo había establecido junto con Bernabé. Y entonces comenzaban a escondidas a llamar a los cristianos, a mandarle notas, a mandarle referentes, a citarlo a reuniones por aparte. Y por qué no, alguno de esos más osados se metían en alguna reunión y metían cizaña, como suele suceder todavía hoy en día. Y Pablo va a decir la pregunta después de la exclamación, oh Gálatas insensatos, él va a hacer una pregunta. ¿Quién os hechizó? La palabra que dice la Reina Valera del 60 es, ¿quién nos fascinó? Pero otra versión dice, ¿quién es hechizó? Y parece que es más correcto la palabra hechizó, porque Pablo lo que estaba dando a entender con esa palabra es que él deducía, Pablo, por lo que había pasado, que había tenido que ser algo muy con unas características muy sobrenaturales. ¿Por qué lo voy a decir? Porque dice, hechizó tiene, esa palabra hechizó tiene la idea de que los gálatas estaban bajo algún tipo de hechizo, y con esto no quiero decir que Pablo estaba hablando literalmente de una pócima, de un conjuro, de algo, sino que dice Pablo, o lo que está dando a entender Pablo, es que el pensamiento de ellos quedó cautivo, quedaron nublados, y que parecía como cuando se lanza un hechizo. A veces uno dice así, ¿no? Coloquialmente, un hombre ve una mujer hermosa, y ese hombre, desde que la ve, uno dice, ¿qué le hizo? Quedó como hechizado. Uno mismo lo dice, ¿no? Y no es que la mujer le haga un hechizo literalmente, sino que quedó tan, su mente quedó, sus pensamientos, quedó tan cautivo de lo que vio en esa mujer, o a viceversa, ¿no? Una mujer con un hombre, queda usted como hechizado, o sea, no le quita los ojos de encima, quedó como fascinado con algo. Pablo utiliza el término hechizo porque, bueno, quedó prendado, también es otra palabra, ¿no? Prendado. Ese pensamiento del hechizo es una idea que existía en el mundo griego. Estuve viendo algún comentario sobre eso. En el mundo antiguo, los griegos creían que cuando una serpiente fijaba los ojos en los ojos de un animal o de una persona, esa mirada de la serpiente tenía la capacidad de dejar a la persona como quieta, como paralizada,
y era donde la serpiente aprovechaba para lanzarse y morder a la persona, ¿no? Ese pensamiento de Pablo estaba relacionado como con eso, como con esa idea que tenía el mundo griego. ¿Qué dice Ana Milena? Me haces acordar, Carlito, del encantamiento, los encantadores de serpientes, porque también fascinación es como encantamiento, ¿no? Un Sí, encantamiento. sí, tienes toda la razón, tiene que ver con esa palabra también. Y entonces, en la antigüedad se tenía la idea de que la mirada de la serpiente tenía el poder de dejar ya quieta y paralizada a sus víctimas mientras la víctima la estuviera mirando a ella. Entonces, Pablo lo que va a utilizar es esa idea, ¿no? Dice de que, ¿quién los hechizó a ustedes? ¿Quién los fascinó? Y dice, para no obedecer a la verdad. Para no obedecer a la verdad. Pablo estaba hablando de la obediencia de la verdad. Y si está haciendo alusión a la obediencia a la verdad y está hablando como de un hechizo, como lo que está relacionado con una serpiente, ¿a qué se les parece a ustedes eso? Al viruñas. Jesucristo. A ver, hablaron varias personas. Levante la manito para ver quién quiere decir. A ver, la hermana Rebeca y después el hermano Edwin. Buenas noches con todos. Dios les bendiga. Buenas noches, Carlitos. Sí, o sea, a mí se me vino cuando hablamos de esto de la serpiente, lo que causó la serpiente con Eva, ¿no? Para llevarle al engaño. Yo sí pienso que había esa idea, ¿no? De que en la serpiente había ese poder de hipnotizarle a la persona y de cautivarla, ¿no? De esa manera para realizar el engaño que se hizo. Entonces sí pienso que eso fue algo que de pronto sucedió también con Eva cuando la serpiente debe haber fijado su mirada en ella, ¿no? Entonces a eso yo le relacionaba esto que tú estás mencionando, Carlitos. Gracias, muy bien, hermana Rebeca. El hermano Edwin y después la hermana Ángela. ¿Qué dice Edwin? Gracias, mi hermano. Estoy viendo aquí que Pablo utiliza como juego de palabras, porque el encanto hace referencia como como una serpiente, y cuando él dice a la verdad, lo tomo yo como si estuviera refiriéndose a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Entonces es como ese juego allí, que no se dejaron, o sea, que ellos, por estar encantados, no se dejaron persuadir de la verdad de Jesucristo como tal. Muy bien, hermano, muy bien, excelente. A ver, la hermana Ángela. Y yo lo veo aquí como a Satanás, porque Satanás es el que nos engaña, él es el engañador por excelencia. Y al ser el engañador por excelencia, entonces lleva a los hombres a lo natural, los aparta de lo espiritual para mostrarles son las cosas del mundo y que eso es lo que les debe dar el placer y la satisfacción. Entonces, por eso es que es tan astuta esa serpiente antigua o Satanás. Excelente también, mi hermana. A ver, Alecito, excelente. Sí, lo mismo que dijo Rebeca. Cuando empezaste a hablar de eso, me traslada el Señor a lo que sucedió en el Edén, ¿no? Cómo la serpiente fascinó o hechizó a Eva para que ella desobedeciera a su Dios creador y la siguiera a ella. O sea, tú habías dicho que tener 1.000.000 de megas y volver al internet con llamada. Aquí Eva tenía a su Dios creador guiando los pasos de su esposo, pero prefirió seguir más bien a una criatura. Veía la misma como sinominia ahí. Excelente, hermanos. ¿Quiere decir algo, Anita, o se quedó con la mano levantada? Bueno, listo. Efectivamente, amados hermanos, y como dice el hermano Edwin, hay un juego de palabras que está utilizando Pablo, dando a entender que las características de las tácticas de lo que estaban haciendo los judaizantes con ellos, Pablo estaba diciendo, yo entiendo que lo que ha estado sucediendo
es que detrás de esto no solamente es una cuestión de razonamientos, de ideas que ellos vinieron a plantear, detrás de esto está la serpiente, detrás de esto está el poder de encantamiento que tiene la serpiente. Pablo los está diciendo, detrás de esto que ha pasado con ustedes está Satanás, está la serpiente antigua. De alguna manera Pablo les estaba diciendo esto para que ellos como que se sacudieran de lo que estaba pasando. Pablo les estaba diciendo a ellos, ustedes fueron hechizados, ustedes fueron fascinados, ustedes han sido encantados y no hay otra explicación, o por lo menos Pablo lo que está diciendo es, no encuentro otra explicación, sino que esto que ha ocurrido con ustedes es de índole espiritual y tiene que ver con la serpiente antigua que desde el principio hizo que nuestros primeros padres no obedecieran a la verdad. A mí me parece que Pablo está utilizando aquí grandes calibres y nosotros a veces no lo hacemos, y cuando nos referimos a los judaizantes que están hoy en día operando, nosotros no tenemos la capacidad de ser tan claros y decir, esto detrás están las tinieblas y está el mismo Satanás detrás de todo esto. ¿Qué dice la hermana Sonia? No, perdón, Carlito, se me hundió, perdón. Está bien, no te preocupes. Pablo les está haciendo a ellos una denuncia, porque lo que Pablo está diciendo es, la única manera de que yo entiendo lo que está pasando es que detrás de esto hay un poder engañoso. Y ese poder engañoso sí tiene la posibilidad de fascinar al hombre. La serpiente antigua fue totalmente Dios mismo le estableció un juicio con la serpiente y la serpiente dice que desde ese principio Dios le estableció a ella una esfera donde ella se tiene que mover, porque dice que la serpiente antigua tiene que moverse en arrastrada, o sea, es una naturaleza totalmente arrastrada, terrenal, y que ella se va a alimentar del polvo. Condenó esa naturaleza el Señor, y en esa condición fue que el hombre también comenzó a identificarse con esa misma naturaleza. ¿Qué dice la hermana Rebeca? Sí, Carlitos, o sea, esto me lleva acá a 2 de Corintios 11:3, que Pablo dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías. En Reina Valera dice de la sincera fidelidad a Cristo, me parece que es en Reina Valera. En 2 de Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros sentidos, dice ahí en Valera, ¿no? Sus sentidos, vuestros pensamientos en la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, sí, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Que aquí hay esa astucia del mismo Satanás y que así como usó a la serpiente también en el Edén, igual está fascinando ahora aquí a los Gálatas, ¿no? Eso, Carlitos, que quería comentar. Gracias, mi hermana. Ese es un paralelismo que estás utilizando en 2 de Corintios, que es la misma idea como lo que estamos diciendo. Gracias, hermana, porque nos acuerda también de eso que pasó con los Corintios, y cuando se lo dijo a los Corintios, se estaba refiriendo Pablo al mismo asunto. ¿A cuál asunto? De los judaizantes que entraron también a los Corintios, y Pablo va a utilizar esa misma expresión. Gracias, mi hermana, por hacernos esa comparación. Entonces, mis amados, Pablo está aquí confrontando a los Gálatas, los está confrontando con una realidad que iba más allá de lo natural. Él los está confrontando con algo que tiene repercusiones y que tuvo en ellos una repercusión tremenda, porque fue capaz a ellos de sacarlos de la obediencia a la verdad. Y Pablo va a decir, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado.
¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Los Gálatas se dejaron llevar por un evangelio pervertido, dejaron la gracia para someterse a la ley de Moisés, otra vez al cumplimiento de las obras de la ley. Ellos habían escapado de la esclavitud del paganismo, porque ellos, los Gálatas, eran un pueblo pagano, idólatra. Cuando uno lee los antecedentes, cuando Pablo llegó a esta región, y es que tenemos que tener claro los antecedentes, que ahora más adelante, si tenemos el tiempo, lo vamos a leer, porque los antecedentes de los Gálatas se encuentran ya en Hechos capítulo 14. Pablo estuvo en esa región de Listra, de Iconio y de Derbe, que era esta región justamente de Galacia, y cuando él llegó allá tuvo unos antecedentes. Más adelante lo vamos a leer para que veamos por qué Pablo les estaba diciendo esto, de que ellos habían dejado ya los rudimentos de su idolatría, los rudimentos de los dioses que ellos tenían, los rudimentos de sus templos, los rudimentos de las creencias. Angelita, ¿cierras el micrófono, porfa? Sí, claro, qué pena. No te preocupes. Pablo les estaba recordando a ellos justo cuando él estuvo allá con Bernabé. Él les estuvo recordando cómo fue que él llegó y aterrizó allí y cómo fue que él los encontró. Y él les está diciendo justamente que cuando él los encontró rendidos a sus ídolos, a su idolatría, a su templo, a su cultura, a su forma de vivir la vida. Y él les está recordando y les está diciendo, oiga, cuando yo estuve allí, yo les presenté a ustedes el evangelio. Y más adelante él va a decir, y ahora lo vamos a ver, que el evangelio estaba respaldado por la manifestación del poder de Dios a través de Pablo y obviamente de Bernabé. O sea, que no fue solamente así. Entonces Pablo va a decir que, vamos a ver, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Está hablando de otra vez de ojos, dice ante cuyos ojos, o sea, así como ustedes ahora tuvieron el poder cautivante de la serpiente, porque ella ha fijado sus ojos en ustedes y los tiene hipnotizados, les recuerdo que un día ustedes creyeron el evangelio porque pusieron los ojos donde tenían que ponerlos. ¿Dónde tenían que poner los ojos? Uy, eso estaba escrito desde hace tiempo. Está la historia de la famosa serpiente en el desierto, ¿se acuerdan ustedes? De la serpiente que los mordían a ellos y que la única manera de que se acabó esa mortandad fue cuando el Señor le dio a Moisés un recurso espiritual que era que hiciera una serpiente de bronce, la levantara en un asta y dice que todo el que mirare a la serpiente que estaba ya colgada en esa asta, cuando lo mordía y lo mordía una víbora, una serpiente, si miraba a esa serpiente de bronce, entonces la persona no iba a morir. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí, Carlitos. Sí. Bueno, Pablo les dice, ustedes se dejaron de hipnotizar por una serpiente antigua y no tienen y quitaron los ojos donde lo tienen que tener. ¿Dónde tenían que tener los ojos? Dice, ante cuyos ojos, Jesucristo. ¿Quiere decir que los Gálatas vieron la crucifixión de Jesús? No. Ellos ni siquiera tuvieron una visión espiritual o una cosa espiritual de ella. Quiere decir que Pablo tampoco Pablo estuvo fue literalmente un espectador de la crucifixión de Cristo. Pero ¿qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Cuando dice, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado. Lo que quiere decir Pablo es que la verdad de Jesús, la verdad del Cristo crucificado y la grandeza de su obra, cuando Pablo les expuso a ellos el evangelio, para ellos fue claro, para ellos fue recibido con mucha claridad y ellos pudieron ver el poder de la predicación del evangelio. ¿Sí me hago entender, hermanos?
A ver qué dice Alecito. Sí, mi hermano, yo lo que veo ahí que Pablo les está diciendo pues, lo mismo que hemos vivido nosotros. Cuando el Señor nos permite nacer de nuevo en el Espíritu, así nosotros no hayamos visto la crucifixión de Cristo, el Espíritu Santo nos trae a memoria todos esos eventos y lo tenemos claro. Yo pienso que es la misma experiencia que vivieron ellos cuando Pablo los lleva a nacer de nuevo. Entonces ellos vivieron la experiencia del Cristo y de ese crucificado que decía Pablo que siempre se proponía presentar. Así es, mi hermano. Él no les estaba queriendo decir a ellos, es que ustedes fueron testigos directos de la crucifixión de Cristo porque ellos no estuvieron allí, pero fue tal la manera como Pablo expuso el evangelio con tanta claridad y con tanta demostración de poder que para ellos fue claro el evangelio. No es el hecho de haber tenido la experiencia de ver morir a Jesús en la cruz la que salva, porque hubo muchos que vieron la crucifixión física de Jesús y quedaron igual de perdidos y murieron perdidos como estaban. Es el hecho de haber recibido la revelación de Jesús y recibir su vida por la fe. Ahí creo que me entienden los hermanos. Entonces, Pablo estaba allí diciéndoles a ellos que eso para ellos fue claro. Ellos entendieron, ellos se dieron cuenta, ellos vivieron y experimentaron la realidad del evangelio, porque ellos pudieron también ellos pudieron nacer de nuevo. Pablo fue testigo de esos nacimientos de nuevo, de muchos de ellos. Pablo fue testigo del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es recibir a la persona de Jesús. Eso es recibir el evangelio. Y Pablo sabe y fue testigo de muchos nacimientos. Y esto es interesante, ¿no? Porque no estamos hablando de que es una cuestión de razonamiento, de filosofía, de que entendió o no entendió la doctrina. Ellos recibieron la vida de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que fueron fascinados, fueron llevados, fueron arrastrados, fueron seducidos, fueron apartados. Por eso el versículo 2 dice, y Pablo les vuelve a decir a ellos en la carta otra pregunta. Esta es la segunda pregunta, ¿no? Esto solo quiero saber de vosotros. Ahora, Pablo no sabía lo que él les estaba preguntando. Claro que él sabía. ¿Qué era lo que él sabía? Mire la pregunta que le hace. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa pregunta no es que Pablo se las haga porque Pablo no conoce la respuesta. Pablo los está confrontando a ellos bueno, ustedes un día recibieron al Señor conmigo, ustedes nacieron de nuevo y lo hicieron por la fe. Pero entonces, díganme, si eso fue así, ¿por qué quieren volver a la ley? ¿O es que la ley les va a volver a permitir a nacer otra vez de nuevo, si ustedes ya nacieron de nuevo? ¿Sí me hago entender? Por eso les dice, solo quiero saber de vosotros. A ver, yo no quiero saber en este momento quiénes fueron los que les trajeron a ustedes, no me dé nombre, no me dé cara, no me diga que fueron. Solamente dígame una cosa, lo que Pablo está diciendo, como cuando uno está alegando con una persona y donde argumento viene, argumento va, hay discusión y el otro le dice esto y esto, pero usted quiere centrarse en el asunto y entonces usted le dice a la persona que está discutiendo con usted en ese momento, mira, dejemos atrás al lado todos los otros argumentos. Solo quiero que usted me explique una cosa. Quiero saber de vosotros. Pablo no está pidiendo información, sino para que ellos reflexionen y recuerden. Pablo les va a hacer esas series de preguntas que ellos mismos debieran haberse hecho ellos a sí mismos. Los está centrando en su realidad. Pablo se estaba dirigiendo a personas que habían recibido al Espíritu Santo. Él no está hablando con inconversos totales. Él no está hablando seguramente que cuando él compartió el evangelio, ahí estaban los que Pablo era testigo de que habían nacido de nuevo. Entonces Pablo estaba dirigiéndose a personas que tenían el Espíritu, pero a pesar del hecho de que el Espíritu de Dios estaba en ellos, todavía eran vulnerables a esos maestros falsos. Pregunto, ¿será que también eso no sigue pasando? A pesar de que una persona, un hijo de Dios, ha recibido el Espíritu Santo,
¿No será que puede ser vulnerable todavía si le viene a alguien con unos razonamientos, unos argumentos y con un poder engañoso? ¿Será que no va a ser engañado? ¿Qué piensan ustedes? Sí, puede ser engañado. Claro que puede ser engañado. Algunas veces he oído que algunas personas dicen, no, es que si él fue engañado es porque él no tenía el Espíritu Santo, él no, nunca tuvo el Espíritu Santo, nunca nació de nuevo. No, señor. Pablo nos está dando aquí a entender que una persona que tiene el Espíritu Santo, dada su condición espiritual, dada su madurez espiritual, puede ser engañada, puede ser engañada. Aún el Señor dice en su palabra, como lo estuvimos viendo ayer sábado en este tiempo tan hermoso que tuvimos, que estuvimos viendo las fiestas del Señor, aún dice la palabra de Dios que antes de que venga el Señor, las cosas y la naturaleza del engaño va a ser tan compleja que aún si fuese posible los escogidos serían engañados. Imagínese usted. Y no está hablando de, cuando habla de los escogidos, no está hablando que son personas que no han nacido en el Señor, son personas que ya han nacido y que ya inclusive han pasado a unos niveles más altos en el caminar del Señor y tienen cierta madurez espiritual. Pero que dices que la naturaleza del engaño es tan fuerte, esa serpiente antigua es tan atractiva, es tan, como decía el Señor Jesús, él desde el principio es mentiroso. Eso dice el Señor. Y créanme que por más que nosotros digamos, no, es el diablo, eso sí fue vencido, él ya fue vencido, claro que él fue vencido, pero la naturaleza del engaño él todavía la tiene y es muy astuto. Por eso es que el apóstol Pedro dice, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces esto es una advertencia a que entendamos que el nivel del engaño y el nivel del engaño que estamos afrentados ahora, antes de que el Señor venga, es de una altísima capacidad de atraer, de engañar, de seducir, de persuadir y de apartar de la verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude. Entonces, Pablo se estaba refiriendo que a pesar de que el hecho del Espíritu de Dios está en ellos, todavía ellos eran vulnerables. ¿Por qué eran vulnerables? Porque se estaban yendo otra vez a las obras de la ley. Entonces, quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué respuesta creen ustedes que ellos que estaban allí le dijeron? Pues Pablo, por el oír con fe. Entonces, cuando seguramente muchos respondieron, pues por el oír con fe, vuelve el apóstol Pablo y arremete con otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tan necios sois entonces? Como cuando uno, aquí ya Pablo está hablando como un papá, ¿no? Cuando usted le dice al papá, mijo, yo cuántas veces le he dicho a usted tal cosa, y usted vuelve y lo hace. Usted sí, hijo, ¿por qué tan necio eres tú, hijo? Aquí Pablo ya estaba utilizando una expresión muy paternal. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Es lo que Pablo les está diciendo. En otros términos, cuando ustedes creyeron ahora que es por la ley, entonces cuando ustedes fueron circuncidados, ¿es que ahora sí recibieron el Espíritu? ¿Eso es lo que ustedes me están diciendo? O díganme una cosa, o solamente por el oír con fe, cuando obedecieron al Evangelio. Por supuesto que solamente había una respuesta. Y esa respuesta pues resuelve si es que había alguna duda entre medio de ellos. Todos sabían que cuando ellos se arrepintieron y fueron bautizados por el Espíritu Santo, recibieron en el don del Espíritu Santo. Eso para ellos había sido evidente porque es que hubo manifestaciones. Ellos recibieron el Espíritu a través del Evangelio por oír con fe. Entonces Pablo les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo?
habiendo comenzado solamente por el recibir, por el aceptar, ahora ustedes se van a ir para sus propios esfuerzos, para tratar de obtener lo que ya tienen por sus propios esfuerzos. ¿Qué dice Mariate? Carlitos, ahora que estás tú enseñándonos esto, me hace acuerdo de una parte de la palabra cuando Pablo se dirigía a Tito, en segunda de Tito 4:3, y te voy a leer una versión que es súper entendible, pues la Reina Valera sí, pero aquí se entiende más, y dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír, o sea, el comezón de oír. Dejarán de escuchar la verdad y volverán a los mitos o a las fábulas. Entonces es más o menos lo que justamente les está pasando y lo que Pablo les está indicando a los Gálatas. Eso quería comentarte, Carlitos. Gracias, Maite. Efectivamente, Pablo habla de esos personajes que dice que en los últimos tiempos, ya los últimos tiempos, cada vez estamos más cerca del último momento y cada día se han multiplicado también esas cizañas, se han multiplicado en medio de nosotros. Que el Señor nos permita tener esa capacidad. ¿Qué nos dices, Maite? No, se me prendió otra vez la manito, Carlitos. Ah, ya. No sé qué le pasó. Tranquilo. No te Ese era el preocupes. comentario que quería hacer. Bueno, gracias, Maite. Tantas cosas, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Ahora entonces vas a comenzar otra vez con los esfuerzos por tratar de cumplir la ley de Moisés, vas a tratar de, con tus esfuerzos, con tu propia fuerza, guardar esto, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, ayer que estuvimos viendo las fiestas del Señor, vas a tratar de guardar todas esas cosas, vas a circuncidarte para que entonces ahora sí puedas ser más acepto ante Dios, o cuando te circuncides, ahora sí el Espíritu va a estar en plenitud en ti. Eso es lo que Pablo en términos generales les está diciendo. Entonces, Pablo les dice en el versículo 4, otra pregunta. Vamos por la quinta pregunta. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Cómo así que Pablo les está diciendo a ellos que tantas cosas habéis padecido en vano? Usted sabe que el primer lugar por donde Pablo comenzó cuando fue con Bernabé fue justamente a esta región, a esta zona. Digamos que estos Gálatas habían sido pioneros espirituales y fueron también de los que primeros comenzaron a experimentar el sufrimiento de lo que era el oprobio de la cruz. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque cuando uno lee Hechos 14, uno se da cuenta que allá en esta región justamente fue que a Pablo casi lo matan. ¿Se acuerdan ustedes o no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Voy a hacerles un recorderis. Vámonos a Hechos 14. Vámonos a Hechos 14 para hacer un pequeño recorderis, hermanos. Hechos 14. ¿Ya lo tiene alguien? Yo lo tengo. 14 Sí, qué, 14 qué, desde el vamos principio. a leer desde el versículo 8. Bueno, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado.
Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaba Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Sigo? Sí, mi hermana. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén, hermana. Gracias, Ángel. Con gusto. ¿Cómo les parece a ustedes la historia? ¿Ya la recordaron? ¿Se dan cuenta de que Pablo justamente allá en Listra casi lo matan? Y pues los discípulos, ya habían discípulos, quedaron anonadados de ver que casi lo matan y que este hombre se levantó como si le hubieran caído una arenita encima, se sacudió y siguió predicando y siguió como si nada. ¿Cómo les parece a ustedes? Entonces, cuando los discípulos le preguntaban, ¿cuáles eran estos discípulos? Pues todos estos de la región de Gálatas, porque cuando estamos hablando de Derbe, de Iconio, de Listra, son estas regiones de allá justamente de Galacia. Y entonces, cuando Pablo ellos anonadados le preguntaron: oiga, pero casi lo matan, ¿usted cómo hace? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? No, tranquilos, no se preocupen. A través de muchas tribulaciones nosotros entramos en el reino. Es así, no tengan cuidado. ¿Y por qué los animó de esta manera? Porque seguramente cuando Pablo se fue, comenzó también para ellos los problemas. Porque cuando ellos comenzaron a dejar su paganismo y comenzaron a dejar sus dioses, y también estaban los mismos judaizantes por allí, ¿cuántos de ellos no comenzaron a tener problemas y a ser perseguidos y a tener problemas de tribulación como lo que Pablo les había advertido? Entonces, Pablo les va a decir ahora acá en Gálatas, es que él utiliza esa expresión porque ellos habían sido testigos de lo que le pasó. Y entonces Pablo va a decirles a ellos de una manera muy franca, de una manera muy categórica, les va a decir: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Es que ellos también seguramente habían sido perseguidos cuando creyeron en el Señor, fueron seguramente perseguidos por los de su misma nación o por los de su misma zona, por los de su misma ciudad. Y entonces lo que Pablo les está diciendo es: ustedes están dispuestos a volver ahora, están dispuestos a volverse ahora a la moda que ha llegado para tratarlos de convencer de que vuelvan a la ley, ¿no? A las obras de la ley. Siempre vamos a ver de que el enemigo va a estar trabajando en ese término, ¿no? Siempre el enemigo va a estar trabajando en ese término, tratando justamente de que los que ya conocen al Señor, pues sean como sacados, desviados, los embolata, no les permite crecer espiritualmente, los lleva por otras cosas, mete a la iglesia en una cantidad de
de situaciones de confusión, como lo que siempre ha pasado. Pablo y sus compañeros fueron perseguidos. Pablo fue apedreado allí, como les estaba diciendo, por los judíos. ¿Por quiénes? Por los judíos cuando estaban en esas ciudades de Galacia. Y es probable que esa persecución se haya extendido a muchas congregaciones cristianas en esta región de Galacia. Por eso Pablo va a decir, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Bueno, Pablo les va a decir a ellos, les habla ya en un tono como optimista, ¿no? Como diciéndoles, bueno, no creo pues que todos estén en esa condición. Hay como una esperanza. Tal vez el sufrimiento que ustedes tuvieron, y si yo se lo recuerdo ahora, va a permitir que ustedes como que reaccionen y entiendan que no fue en vano, que no es en vano el sufrimiento. Porque si ustedes, habiendo creído por la fe, habiendo sufrido por la fe, habiendo sido vituperados por la fe, se van a volver otra vez a lo antiguo, entonces lo que ustedes vivieron, ¿de qué valió? ¿De qué valió que de pronto hayan sido, que ustedes hayan sido recibido oprobio, que ustedes hayan recibido lucha, animadversión? ¿De qué sirvió eso? Es lo que Pablo los está tratando de hacer reaccionar, ¿no? Seguramente, hermanos, muchos de ellos reflexionaron y se afirmaron otra vez en la verdad del Evangelio al leer esta carta. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí da Pablo como la estocada final, ¿no? Otra pregunta, la sexta pregunta. Nosotros sabemos que es muy fácil apartar la vista del Señor, ¿no? Por eso es que la palabra en hebreo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De dónde tienen que estar nuestros ojos siempre? Nuestros ojos inquietos, ¿dónde tienen que centrarse? Pues mirando al Señor, mirando al Señor. Es muy fácil apartar la vista del Señor. Ahora la hermana, cuando comenzamos, la hermana Katy nos estaba comentando que estaba hablando con una testiga de Jehová, ¿no? Nos estaba comentando eso. Cuando los miembros de estas sectas pasan por la casa para convertirnos a sus creencias, pues su táctica es sacar sus trataditos, sus libros, sus revistas y de meternos en su línea de pensamiento. Ahora, lo que ellos dicen a veces puede sonarnos interesante, a veces nos parece algo que lógico, algo que puede ser hasta que nos persuada, pero ellos siempre van a presentar algún razonamiento, alguna idea, alguna línea de pensamiento. Ellos no presentan a la persona de Jesús. Aunque hablen de Jesús, no presentan a la persona. Y esa es la gran diferencia. Y eso lo digo porque justamente ahora que comenzamos la enseñanza, la hermana nos habló de eso. Porque la gran verdad es que nosotros sí podemos presentar a una persona. Nosotros no vamos a presentar la revista, vamos a presentar una persona. Generalmente estos grupos utilizan sus revistas para regar su ideología, y la ideología pues que ya viene, que el fin del mundo y que el reino venidero se va a establecer y usted se va a quedar fuera. Y entonces ellos le hablan de todas estas cosas, de la lucha, de la guerra. Pero usted sabe que nosotros no venimos presentando eso, nosotros no venimos como hijos de Dios presentando ni que el mundo se está acabando, ni que la guerra, ni que esto, ni que si el aborto, porque a veces le llegan a uno con esa pregunta, ¿no? Estas personas le llegan a uno, ¿usted qué piensa del aborto? ¿Se debe hacer o no se debe hacer? ¿Qué piensa usted de la eutanasia? Entonces le llegan presentándole su racionalización de todas estas cosas. Cuando nosotros vamos en el Señor, nosotros vamos a presentarles al Señor, al que se lo vamos a presentar. No vamos a presentarles otra cosa, sino el Evangelio como es, y lo que ha sido nuestra experiencia con esa persona que está dentro de nosotros. Parece que los creyentes de Galacia se habían olvidado de cómo Dios llegó a ellos, cómo obró los milagros, porque la palabra de Dios dice
que cuando Pablo llegó a esa zona hubo, así comenzó ahora leyendo la hermana Ángela, ¿no? En ese pasaje que leímos, que había un hombre que estaba lisiado y cuando Pablo vio que en los ojos de él había fe, Pablo fijó la mirada en él. Así, fíjese cómo comenzamos el estudio de la serpiente, la mirada y todo eso. Ahora hablamos de un hombre lleno del Señor, mirando con los ojos de Dios a otro. ¿Qué dice Alecito? Yo veo a mi hermano allí en esa parte final del capítulo 4-5, pues como parafraseando, ¿no? Y veo como a Pablo diciéndole, esas golpizas que nos pegaron, todo lo que ustedes han vivido, persecución a causa de haber recibido el Espíritu, ¿ha sido en vano? O sea, ¿nos cascaron por la ley o nos cascaron por la gracia? Dándoles a entender pues que tenían que valorar que habían sido maltratados y perseguidos era por la gracia, no por la ley. Pero también les recordaba las maravillas, pues yo imagino que Pablo lo que les decía, cuando a ustedes les fue revelado el Evangelio, se dieron cuenta cuáles son las riquezas de nuestro Señor y que no son de acá, o sea, ya nosotros por el hecho de haber recibido a Cristo hemos recibido vida eterna, porque debemos de tener en cuenta que estas promesas del Espíritu, pues, son para el final de los tiempos, arrancaron hace 2000 años con Jesús, entonces son las mismas. Pablo dice, ese que nos suministró el Espíritu, ese que nos dio la vida de su Hijo a nosotros, pues es el mismo que nos ha hecho estas maravillas, ya la promesa que tenemos, las promesas que tenemos, y Él no las hizo por la ley, sino por el oír con fe. Entonces, qué hermoso esto, mi hermano, que trasciende los tiempos. Amén, amén, Alex, así es. Nos gozamos en esta noche porque ya el tiempo se nos acabó, mis hermanos. Esos hermanos de Galacia de ese entonces, muchos de ellos olvidaron, muchos de ellos siguieron en su caminar, tal vez muchos de ellos fueron apartados, pero tal vez también muchos fueron afirmados con lo que Pablo les dijo. Y Pablo va a seguir ya después de esto un razonamiento con la inteligencia espiritual, porque todas esas preguntas que él les hace, los pone a ellos y los deja como tambaleando en lo que ellos han creído ahora, y Pablo después de esto, ahora sí les da la estocada de lo que consiste la carta a los Gálatas, porque les va a dar profundidades del Evangelio, profundidades de la gracia, profundidades de la vida en Cristo, o sea que Pablo los va a dejar como a ellos noqueados, vamos a decirlo eso, los que se habían apartado. Es posible que algunos hayan seguido con la línea judaica y se hayan apartado, pero yo pienso y quiero creer de que muchos de ellos también fueron reafirmados en la fe. Bueno, le damos gracias al Señor por esta noche, mis hermanos. Hemos disfrutado esta noche, ¿verdad? Esta noche ha sido santa, verdadera. Nos gozamos en la palabra de Dios, como la palabra de Dios también nos ayuda a nosotros a volvernos a afirmar, si es que nosotros también por ahí nos estamos resbalando. Nos ayuda a afirmarnos y nos ayuda a nosotros a estar, como dice el apóstol Pablo, no nos dejemos hipnotizar por la mirada de la serpiente, sino que fijemos nuestros ojos, quitemos y apartemos nuestra mirada y pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy nos enciende